No. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver cómo estamos transmitiendo en directo. Sí me escucho principalmente porque ya ven que luego me paso hablando como loquita solita. Pero aquí estoy. Sí me escucho principalmente porque luego me paso. Bueno, vamos a ver los comentarios en la tableta. Y bueno, listos. Perfecto. Vamos a hacerlo grande. Ok. Pues ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Volvemos a hacerle el live y el día de hoy concluimos con nuestro libro, El Código de la Manifestación. Han sido 12 semanas. Este es el 12º poder que vamos a manejar, que es el que viene a resumir todos estos poderes que hemos manejado a lo largo de estas semanas. Como les decía, el libro es pequeño, pero bueno, las temáticas, los poderes y algunas leyes que hemos manejado dentro de cada poder son bastante amplio. El tema es amplio. Recuerda que desde el principio te dije que este era un retorno a tu ser, invitarte a que te conozcas, a que aprendamos a plantear nuestros deseos de una forma positiva, a enfocarnos en las cosas valiosas para cada uno. Y pues básicamente, acuérdate que era traer de lo inmanifiesto a lo manifiesto, pasar de nuestros deseos, en lo que nos enfocamos, checar principalmente qué sucede en nuestro interior. Hablamos la semana pasada que muchas veces el hecho de entrar a nuestro ser nos da miedo, porque muchas veces encontramos un basurero y lo que vemos, ese tipo de basura no nos gusta, pero obviamente debemos de vencer ese miedo de entrar en nosotros mismos, de reconocer lo que somos, de en cierto momento trabajar en lo que somos para, acuérdate que decíamos que somos estamos hechos a semejanza de la divinidad. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de crear, y cuando tenemos esa posibilidad de crear, tenemos que crear las cosas positivas para nosotros. Nuestros deseos deben ser congruentes con esa vida que queremos llevar, y poner que lo que ponemos más atención es eso y lo que se va a desarrollar en nuestra vida. Y normalmente queremos ser abundantes, tener una mejor economía, ser prósperos. Entonces tenemos que retornar a pensamientos, a sentimientos que nos lleven a ese ser abundante que debemos ser. La naturaleza es abundante. Lo que más hay en el aire, obviamente, es oxígeno, que es nuestra primera función con la que nacemos. Y este libro basa mucho su filosofía del autor en un autor que se llama Neville Goddard, que basó mucho su filosofía, su paradigma, sus creencias en la Biblia, porque consideraba que nuestra Biblia, que la tenemos, es el manual de psicología más grande que se ha escrito, ya que no me interesa si eres religioso o no. Acuérdate que yo la leo como
como un libro que me recomendaron de negocio, ¿no? De psicología precisamente, porque Jesús fue el mejor vendedor que ha habido y esconde dentro de todas estas escrituras, todos estos versículos. Él siempre nos habló en paradojas. Teníamos que descifrar esos códigos ocultos en los mensajes para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, hay muchísimas leyes, hay muchísimos códigos. Es una piedra filosofal que él considera que del cosmos, que viene a elevar nuestro espíritu, pero pues hay que saber entenderla, hay que saber descifrar esos códigos, esas parábolas y todos esos mensajes ocultos que están dentro de este gran libro de sabiduría. Entonces, lo que se pretende es que desarrolles tu ser, lo desarrolles a nivel del amor, y que con eso tú llegues a generar en tu vida situaciones que podemos considerar milagrosos. Y no estamos hablando de milagros religiosos, no me estoy metiendo en eso. Simple y sencillamente que el hecho de que las cosas vengan de lo inmanifiesto a lo manifiesto, y que las cosas a veces se resuelvan, y que las consideramos a veces que vienen de la suerte, eso hace que lo consideremos a veces milagroso, cómo se resuelven, cómo se solucionan las cosas. Entonces, estos milagros o estos hechos que se dan, que se confirman, que suceden cosas extraordinarias, se generan básicamente a través del amor que estás desarrollando en ti, porque lo estás proyectando de ti hacia los demás. Por eso es el trabajo del ser. Hay que amar a este ser, hay que reconocer a este ser y hay que encaminar a este ser con amor para que pueda manifestarse a los demás con el amor. Y una de las... ¿Te acuerdas que en uno de los live te hablé de los niveles de conciencia del Dr. Hawkins, en esta teoría de los niveles de conciencia que él tiene, que partimos de una escala que él hizo de los niveles de conciencia más bajos hasta los niveles más altos en el término de llegar a la divinidad? Entonces, el Dr. Hawkins nos dice, textual, te lo voy a leer, dice: lo aparentemente extraordinario se convierte en una nueva realidad, como si ahora uno viviera en otra dimensión, en la que lo que parecía imposible se manifiesta sin esfuerzo, como si estuviera siendo orquestado. Entonces, a nivel de la conciencia, en la realidad, las reglas son diferentes. La divinidad es una forma de manejarte, y en el mundo de las cosas hay sus propias leyes, hay sus propias reglas. Y los problemas se empiezan a dar cuando no entendemos cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? La realidad o el mundo de las cosas. Y la realidad la estamos enfocando en esa espiritualidad, en esa divinidad, en esa capacidad creativa que tenemos. Y el mundo de las cosas, obviamente, pues nos sitúa con nuestros sentidos, que nos anclan a las cosas, y el ego. Y acuérdate que hemos hablado que nuestro ego es esa careta que nos ponemos para que le gustemos a los demás, y olvidamos que debemos desarrollar nuestro ser, debemos de ser como soy. Y como he escuchado en varias, que te valga gorro lo que digan los demás, siempre y cuando no los afectes. Tú vive tu vida como ese ser, como ese amor que está indicando. Y al principio del libro te dije que también se basa mucho en esto de la física cuántica. ¿Por qué?
porque en la física cuántica es un mundo muy pequeño, es un mundo de partículas, hablamos de los átomos, de los protones, de los neutrones, y ahí se dan muchísimas cosas, muchísimos sucesos asombrosos que no se parecen nada a lo que sucede en lo que podríamos decir cosas grandes, en el mundo de las cosas. Normalmente, cuando algo sucede, cuando consideramos que se da el hecho del milagro, estamos haciendo una corrección de de situaciones que planteamos en miedo. En el anterior live hablamos de que generamos problemas porque nos enfocamos en las cosas negativas y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de solucionar las cosas. Y acá, a lo que se refiere con los milagros, es el hecho de que tú planteas tu deseo, tú lo mandas al universo y te despreocupas de cuándo, cómo se va a dar. Ya diste el deseo, ya lo manifestaste y estás dejando las cosas a esa divinidad, a ese proceso creativo, a esa fuente, a ese universo, como lo quieras llamar, que es el que se va a encargar de hacer que las cosas sucedan en tu vida. Pero obviamente debe de haber un trabajo interno. Normalmente en las cosas del mundo real se considera que debes de obtener las cosas con mucho esfuerzo. Y en uno de los lives también hablamos que a menor conciencia vamos a tener que trabajar más, que vamos a esforzarnos más. Entonces debemos de desarrollar esa conciencia, ese ser para llegar a tener, para llegar a tener. A ver, déjenme saludar acá. Vamos a hacer una pausita. ¿Dónde están los? Doctora, bienvenida. Raquel, bienvenida. Y cuando trabajamos mucho, o sea, se nos ha en cierta forma plantado en nuestro cerebro que para tener las cosas debemos de trabajar muchísimo. Tenemos que echarle mucho esfuerzo, tenemos que sudar la gota gorda, que tenemos que hacer muchos sacrificios, que tenemos que sufrirla. Si no hay dolor, no nos vas a ver. Entonces, eso pues nos va a hacer que el esfuerzo sea muchísimo, que el trabajo sea muchísimo y que perdamos mucho tiempo. Y obviamente, esto de desarrollar nuestros deseos, así como si fueran algo milagroso, como un proceso milagroso, pues viene derivado del desarrollo de nuestro espíritu. Hemos hablado que para hacer y llegar a tener, debemos de desarrollar ese ser a través de muchísimas alternativas, muchísimas técnicas. Ahorita las vamos a mencionar, pero básicamente este capítulo viene a resumir y darte una fórmula para que tú traigas de lo inmanifiesto a lo manifiesto y ese proceso de milagros. Entonces, mi primer paso que debemos de dar para empezar a manifestar las cosas en nuestra vida y que esas cosas extraordinarias, que esas cosas milagrosas se den, empezamos por checar todas esas creencias limitantes que nos han puesto, que nos han sembrado desde pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, empezamos a escuchar situaciones que nos llevan a la escasez, a la limitación, a que las cosas nos sean difíciles, a que las cosas nos cuesten trabajo. Como platicamos hace rato, que todo debe ser como esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho dolor, sudando la gota gorda, invirtiendo mucho tiempo. Entonces, todo esto es lo que te pide el primer paso, que cheques lo que te decía yo, entrar
a este ser, conocerlo, limpiarlo, amarlo, desarrollarlo como ser. ¿Para qué? Para que entremos en el plano de la fe, de la creencia de que las cosas, el Espíritu Divino, yo le digo al Espíritu Divino lo que deseo, que muchas veces Él lo sabe antes de que nosotros lo sepamos, pero bueno, hay que tomar conciencia de lo que queremos y crearlo en tercera dimensión. O sea, te he dicho que es que lo vivas, que esperes a tu ser del futuro que viene y te dice, estás así, 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 asado, lograste esto, lograste esto, lograste esto, y lo vivas y lo sientas. Es el sentimiento, la seguridad, la certeza que vas a tener de que ya las cosas están ahí, ya valoras eso, empiezas a valorar ese deseo, porque no hay más. Ya se lo dijiste se lo pediste a la divinidad, y eso se va a dar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahí es donde nosotros no debemos de empezar a estorbar. Lanzamos el deseo y ya se dio. Entonces entramos al primer paso, que es desarrollar esa divinidad que se nos ha dado al ser como Él, como estamos hechos a su semejanza. Eso dice la Biblia, y lo reafirma con sus escrituras, de que la presencia está hecha a nuestra semejanza. Entonces vamos a sacar nuestra divinidad, vamos a sacar nuestra identidad real, vamos a reconocer y a desarrollar ese ser que somos. ¿A través de qué lo podemos hacer? A través de meditaciones, de introspección, de afirmaciones, leyendo, utilizando toda esta gama de terapias que hay en este momento, una gama infinita para que puedas desarrollar tu ser, para que llegues a alcanzar esa seguridad en lo que eres, y que si no tenemos esa conciencia de lo que somos, de quiénes somos, pues nada nos sostiene. O sea, no podemos desarrollar algo en lo que no conocemos y en lo que no creemos. Entonces, el desarrollo de nuestro ser nos pide que nos alejemos de lo que creemos ya saber y busquemos en nuestro ser esa revelación de lo que somos, tomando conciencia, ¿sí? Conciencia con ese, que es la que nos va a llevar a reconocer quiénes somos, y va a darnos el efecto, ¿no? Es entrar a un mundo que no está basado en las cosas del mundo, las cosas reales. Es divinidad, es espiritualidad. Y eso nos lleva al siguiente paso. Cuando ya lanzamos nuestro deseo, ya lo pedimos, ya no voy a estar todos los días exigiendo que cuándo, cómo, a qué hora se va a manifestar. Entonces vamos a sentir esa emoción de que ya lo logré. Asumo que mis deseos son cumplidos, sin cuestionar en el momento y cómo van a aparecer. Tener esa certeza de que en algún lugar mi deseo ya está cumplido, y esperar que se manifieste en mi mundo real. Y ahí aplicamos una de las leyes que vimos, que es la ley de la asunción, que es asumir que yo ya tengo mi deseo cumplido y vivir como si ya lo tuviera. Y eso me recuerda a Stephen el de E.T. Ahorita se me bloqueó el nombre. Él se metía a los estudios cinematográficos
vestido como si fuera el director, con su portafolio, y andaba actuando como si él ya fuera un director, y no lo era. Entonces, el hecho de apropiarse de una idea y de asumirla, le da la posibilidad de llegar a ser uno de los grandes directores del cine. Entonces, cuando hacemos eso, estamos desmintiendo a nuestros sentidos, al ego. Lo callamos, lo dejamos a un lado, porque el ego es el que nos jala y nos empieza a que empecemos a cuestionar cuándo, cómo, dónde, cómo lo vamos a hacer, perdón. Entonces, en este paso, lo que vamos a hacer es tener esa emoción, ese sentimiento anticipado de que ya logramos las cosas, de que hay una certeza. Sentimos, acuérdate que mencioné que el sentimiento es el secreto precisamente de la manifestación, y empezamos a convertir lo imaginado en real. Empiezo a sentirme, a vivir. Acuérdate que entramos como una tercera dimensión en la que estamos asumiendo que las cosas ya están hechas y estamos manifestando en esa realidad nuestra verdadera identidad. Y así pasamos al siguiente pasito, que es agradecer y darlo por hecho. Una de las pasos fundamentales es agradecer por lo que tenemos desde ahorita, lo que tengas, agradece porque despiertas, agradece porque respiras, agradece porque puedes ver, agradece porque puedes caminar, porque estás completo, porque tienes 2 manos que te permiten hacer cosas, que tienes 24 horas al día. Agradece por lo que tienes. Y si no lo haces cada día, siéntate y haz un escaneo de lo que sucede en tu vida, de lo que estás agradecido. Y si no hay cosas que puedas agradecer, ahí es donde empezamos a ver que necesitamos hacer un gran trabajo en nosotros, porque hay que entregarle todo a ese poder divino. Acuérdate que en la anterior te mencioné que me habían regalado una oración, ¿sí? Una oración que dice que es un mensaje de Jesús. Me lo regaló, obviamente, a alguien religioso, pero a mí lo que más me gustó es que dice: cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Entonces, si ya te están diciendo que dejes en la divinidad tus deseos, hay que hacer esa entrega, hay que tratar de entregar nuestro deseo sin controlar, sin agradeciendo por anticipado, sin ponerle un tiempo límite. Y básicamente es agradecer desde el corazón por lo que tenemos y por lo que nos va a llegar. El otro paso sería estar atento a todas esas oportunidades que se van a presentar. Porque yo lancé, obviamente, pide y se te dará, ¿no? Yo lanzo y obviamente las cosas no van a aparecer mágicamente en mi vida. Van a empezarse a dar situaciones, van a empezarse a presentar oportunidades. Acuérdate que la vez anterior hablamos de que ahorita yo nada más veo la pantalla, pero mis oportunidades pueden estar atrás de la pantalla. Entonces,
Si nosotros nada más nos enfocamos y permitimos que nuestros sentidos sean los que nos manejan, obviamente pues solamente vamos a empezar a enfocarnos en lo que está en nuestra dimensión, ¿sí? Entonces nos va a ubicar en lo real y eso es lo que es ese ego trabajando que no nos permite ver más allá de nuestros sentidos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es checar todas nuestras experiencias y dentro de esas experiencias se van a estar dando esas oportunidades. Hay que estar atentos, hay que actuar sobre las sincronicidades o diosidencias que luego le decimos, porque nos las está mandando la presencia divina. ¿Para qué? Para que empecemos a alcanzar esos deseos, esos sueños y van a estar dentro del paquete que estamos solicitando o del deseo, pero obviamente ayúdate que yo te ayudaré. Y nuestro trabajo no es crear las puertas para que se manifiesten las cosas. Para nosotros mandamos el deseo y abrimos la puerta, ahora sí que pásale, ¿no? Estar atento a ese flujo de oportunidades y sincronicidades que se van a dar y que nos está brindando la divinidad. ¿Por qué? Porque somos extensión de la divinidad, estamos hechos a su semejanza. Entonces debemos de dejar que las cosas fluyan, estar atentos y empezar a dar los pasos necesarios para que esas oportunidades se cristalicen y ese deseo aparezca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener que checar nuestras creencias limitantes, se las entregamos a quien se las tenga que llevar para que no nos estén estorbando. Decretemos quiénes somos, investiguemos ese yo soy. Recuerda que el yo soy, si decimos una palabra negativa, el yo soy es una palabra muy fuerte que va a determinar que realmente seas lo negativo que estás manifestando. Entonces siempre el yo soy debemos de utilizarlo con situaciones positivas. Siempre debe de ir con una carga positiva. Y vamos a anticipar esa emoción, ese sentimiento de que ya tenemos las cosas, agradecerlo, lo damos por hecho y actuamos sobre las oportunidades. Cuando cumplimos nuestros deseos, esto es el fruto de haber sabido interpretar esas oportunidades, de dar los pasos necesarios, tomar las acciones internas que necesitamos y vamos a empezar a alcanzar esos sueños. En las escrituras, acuérdate que dice, yo confío en ti, y en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ella es a lo que debemos de enfocarnos en nuestra vida. No, nosotros planteamos nuestros deseos, pero al final se hará la de él, no la nuestra. Por eso no debemos de estar cuándo, cómo, a qué horas, oye ya, ¿no? Entonces no debemos de estar boicoteando el hecho de que cuándo se van a presentar las cosas. Debemos de estar atentos a esas oportunidades. Así que nos debemos de relajar. La sabiduría nos guiará, siempre partiendo del amor. Normalmente ya sabe lo que queremos antes de que nosotros lo pidamos y debemos entregar ese deseo, esos pedimentos. Hablamos en uno del poder de la oración que no hacemos la oración desde el punto del sufrimiento, del sacrificio y desde la religiosidad, sino una oración bien planteada. Lo hablamos en uno de los poderes. Así que hay que entregar, porque muchas veces ni nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros. A veces podemos considerar que ciertas situaciones o ciertas cosas son buenas para nosotros, pero no lo son, por eso no se presentan en nuestra vida. Para
para ser exitoso, debemos de entregar nuestro éxito a el que sabe. Así que volvemos a aplicar estos pasos. Debemos de hacerlo diario. Debemos de estar agradeciendo diariamente por lo que ya tenemos. Ya lanzaste, también ya lo hablamos, ya lanzaste tu pedimento, ya lanzaste tu deseo. Entonces, déjalo ahí y no estés todo el tiempo pidiendo lo mismo, porque estamos demostrando que no estamos confiando. Entonces, checar las creencias limitantes, definir bien quién soy yo y utilizar esa palabra, sobre todo con palabras positivas, no como luego nos maltratamos. Anticipar esa emoción de que ya logramos las cosas, agradecerlo y darlo por hecho, actuar sobre las oportunidades. Y el autor termina el libro con unos consejos finales que te voy a leer. Dice: no necesito recordarte que ahora eres aquello que has asumido que eres. No lo discutas con nadie, ni contigo mismo. No puedes pensar en el cómo cuando sabes que ya eres. Tu razonamiento tridimensional, que es un razonamiento muy limitado en efecto, no debería ser traído a este drama. No sabe, lo que sentiste como verdadero es verdadero. No permitas que ningún hombre te diga que no deberías tenerlo. Lo que sientes que tienes, lo tendrás. Y te prometo esto, después de que hayas realizado tu objetivo, como reflejo tendrás que admitir que esta mente razonadora tuya nunca podría haber organizado el camino a la manera para que se cumpliera el deseo. Eres y tienes aquello que en este mismo momento, en lo que te apropiaste. No lo discutas. No mires a alguien buscando aliento porque la cosa podría no venir. Tiene que venir. Sigue con los negocios de tu padre haciendo todo lo que haces normalmente y permite que estas cosas ocurran en tu mundo. Entonces, con eso concluimos nuestro libro. Como siempre, espero que les haya hecho sentido. Vamos a ver los comentarios por acá. A ver, déjame ver por acá. Vamos a ver acá. Amelia Torres. Hola, prima, bienvenida. Nancy. Hola, profe. El problema es que decimos que se haga la voluntad de Dios, pero queremos que la voluntad de Dios sea igual que la nuestra. Exacto. Le ponemos el cómo, cuándo, dónde, pero como dice esta oración, o sea, confío en ti, que Él haga su voluntad en el tiempo. El tiempo lo dirá. Lo que nos corresponde a nosotros, como lo mencioné, es tomar en cuenta esas oportunidades, esas experiencias, esas situaciones que Él nos plantea para canalizarnos hacia el logro de ese objetivo, y que luego no estamos atentos para checarlo. Así que, como les digo, si esto les hizo sentido, compártanlo. Gracias por su asistencia. Denme sus likes, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, estos live tienen el objetivo de hacernos mejor de lo que fuimos el día de ayer. Y les comparto los libros que estoy leyendo, que realmente me gustan. Como les digo, mucha gente ha dicho que de cuáles fumamos para estar interpretando este tipo de libros. Probablemente después empecemos otra vez con el libro del poder de la hora, que en varias situaciones, varias veces me lo han recomendado. Otra vez lo leí en el 2016 y bueno, vamos a retomarlo. Vamos a platicar del poder de la hora de Eckhart Tolle, y en los próximos live haremos la temática del poder de la hora. Así que muchas gracias por asistir. Suscríbanse y nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga.